Vamos a arrancar en primera instancia con antecedentes históricos de lo que fue Malvinas. En segundo lugar, todo el andamiaje jurídico que se construyó a partir del reclamo de la soberanía sobre las islas, tanto Malvinas, Georgia del Sur como Sandwich del Sur. En tercer lugar, la guerra propiamente dicha, 2 de abril de 1982 hasta el 14 de junio de 1982. Y en tercer lugar, una suerte del presente, una política de desmalvinización, que después vamos a refrescar qué es. Algunos comentarios que hizo el presidente de la República en el día de ayer. Y para cerrar traje una carta que bueno, después profundizaremos en Viniste con un libro incluido, todo. Vine con un libro, con este librito Aprobé Derecho Internacional Público. Muy bien. ¿Acá en la universidad? Acá en la universidad. ¿Se puede ver la tapa o sí, no hay tapa? Claro, por supuesto. Comunidad Internacional, Conflictos y Derecho, de Fernando Oltra Santa Cruz. Bien. Un gran profesor con el cual cuando yo era joven discutía mucho por posiciones cuando políticas. Era joven. Cuando era Ay, joven. por favor. Sí. 27. Me acerco a los 29, me acerco a los 29. Pero no, bueno, discutía mucho políticamente, ideológicamente, y hoy por hoy hay algunas posiciones en donde estamos realmente cerca. Así que con el paso del tiempo uno, bueno, va entendiendo un poco más lo que decían aquellos profesores cuando uno tenía 20 años. Así que Bien, te sirvió de referencia. me sirvió mucha referencia, sí, por Muy lo bien. menos en esta materia, sí, completamente. Perfecto. Pero bueno, ¿arrancamos? ¿Están de acuerdo? Sí, vamos, sí. vamos. Bueno, todo el mundo se pregunta quién descubrió las Islas Malvinas o cómo, de dónde salen las Islas Malvinas, quiénes fueron los primeros que la habitaron. Sí. Honestamente no se sabe quiénes fueron los primeros que descubrieron las islas, principalmente porque no se sabe si fueron españoles o si fueron portugueses al mando de Magallanes, aquel viajero por el mundo, un viajante histórico que ha recorrido el mundo. Lo que sí sabemos a ciencia cierta es que en 1764 Sí. un grupo de franceses estableció una colonia en Malvinas, desembarcó allí. La colonia que estableció se llamó Puerto Luis, la denominaron. El tema fue el siguiente: en ese momento las islas, la soberanía de las islas era de España. En función del Tratado de Tordesillas, que fue una división que hizo Portugal y España, no me acuerdo del año, pero una división de las influencias del mundo, o la aparición de nuevos mundos, por así decirlo, que bueno, ya estaban, pero para ellos era como descubrimiento, después hay una discusión al respecto. Pero a partir de ese Tratado de Tordesillas y diversos tratados sucesivos, la zona de lo que vendría a ser el Virreinato del Río de la Plata, en ese momento la soberanía le correspondía a España. Bien. Las Islas Malvinas estaban inmiscuidas dentro de allí. Ahora bien, invaden los franceses, establecen el puerto San Luis en honor a Luis XVI, creo que en ese momento era el rey de Francia. El tema es que España levanta la mano y dice: che, muchachos, miren que esto es mío. Plantea un conflicto diplomático. En ese momento España y Francia tenían un pacto de sangre entre ambas coronas, digamos. Entonces los franceses en 1766 deciden levantar la colonia y deciden retirarse, reconociendo la soberanía de España. Acá tenemos la primera invasión, por así decirlo, de lo que fue las Islas Malvinas. ¿Cuándo arranca Inglaterra con todo esto? Pequeño dato al pie. Aquellos franceses vinieron de Saint-Malo. Por lo tanto, se lo denominaban, ellos se autopercibían como maluenses. De ahí viene la acepción de la palabra Malvinas. Ah, bien. O sea, deriva justamente de esa etnia, por decirlo de alguna manera, o mal dicho, eran marinos de una determinada región de Francia, que bueno, vinieron acá, se percibían así, digamos, como nosotros decimos mataderenses. Claro, sí. Básicamente puede hacer cosas de Argentina, ingleses, España, portugueses, franceses. Es casi algo muy cosmopolita. Se puede agarrar un poco de todo ahí. Completamente, porque Malvinas tiene una posición muy cercana a lo que es el Cabo de Hornos. Claro. El Cabo de Hornos es la unión entre el Pacífico y el Atlántico, y después está el Canal de Panamá en América Central. Claro. Por eso es tan importante Malvinas. Después igual vamos a charlar un Sí. poco de ese tema. ¿Cuándo interviene Inglaterra en todo este pequeño caos? En 1765, un año después de los franceses. Un grupo de marinos franceses establecen una colonia que se llama Puerto Egmont, así la denominan, y España obviamente reclama por la soberanía de las islas. Dice: muchachos, miren que esto es mío, váyanse. Los franceses planean hacer una contestación diplomática y demás, pero su asentamiento se queda hasta 1770. Bien. Desde 1770 hasta 1811, los españoles mantuvieron su soberanía dentro de las islas, con la designación de distintas autoridades y demás. 1770, 1811, si los cálculos no me fallan, más o menos 40 o 41 años Sí. de soberanía española. ¿Qué pasa en 1811? Revolución de Mayo, en lo que fue mayo de 1810. Por lo tanto, las tropas que habitaban en las Islas Malvinas, tropas realistas españolas, se deciden retirar. Algunas se retiran, otras quedan apresadas en las islas. Y a partir de ahí, el control de las islas pasa a las Provincias Unidas del Río de la Plata.
que fue la independencia que nosotros unimos, lo que hoy vendría a ser Argentina, con alguna diferencia territorial, pero lo que hoy conocemos como nuestro país, República Argentina, toman la soberanía de las islas. Bien. Desde 1811 hasta 1820 había un control en las islas, no había un gobierno propiamente de Malvinas, pero sí la Junta de Gobierno legislaba sobre Malvinas. A partir de 1820 llega un coronel, era estadounidense, pero se nacionalizó argentino. Ahí es donde se iza por primera vez la bandera argentina en las Islas Malvinas. Ahí arranca todo, ahí arranca propiamente dicho. Se designan autoridades argentinas en las islas desde 1820 hasta 1833. Bien. Ahora, ¿qué pasa en 1831? El gobernador de las Islas Malvinas, muy conocido, Barnett, detiene un banco yanqui, o sea, un barco yanqui, un navío yanqui, porque está infringiendo la ley. Frente a eso, autoridades del gobierno estadounidense levantan la mano y dicen, muchachos, ¿qué está pasando? Argentina dice, no, bueno, miren que acá se ha interrumpido, están navegando en nuestras costas, están cometiendo ilícitos en nuestro territorio, por lo tanto están todos detenidos. ¿Qué es lo que hace Estados Unidos? Porque su única manera de solucionar conflictos es a través de la violencia, inclusive hasta el día de hoy, manda lo que se llama el buque de guerra Lexington creo que se llama. ¿Qué hace ese buque de guerra? Desembarca en Puerto Soledad y revienta toda la colonia argentina establecida en Malvinas. Toda la población, todas las casas, todo tipo de lo que sea, todo lo que había allí, se reventó todo. Ahí ya empezó como el no, caos. Exactamente, no quedó absolutamente nada. Ese barco de guerra escapa de Puerto Soledad, es repelido, creo que se dice, ¿cómo se dice? Es combatido por tropas argentinas en ese momento. Ese barco sienta base en Río de Janeiro. Lo que hace ese barco, que esto es acá es donde vuelve a jugar, acuérdense que Reino Unido se había retirado en 1770. Sí. Ese barco, la tripulación de ese barco, con autoridades estadounidenses, le avisa a Gran Bretaña que las Islas Malvinas tenían las defensas absolutamente bajas. Que si querían volver a colonizar o a ocupar ilegalmente las islas, era ahora. ¿Qué pasa si mal no recuerdo, en febrero de 1833? Bueno, Reino Unido invade las Islas Malvinas, saca patadas a las autoridades argentinas, saca patadas a la población nativa de las Islas Malvinas, instala su propio gobierno que responde a la corona británica y además trae colonos, que obviamente de manera ilegal, e instalan su población en las Islas Malvinas. Esto es un pequeño dato porque no es población nativa la que está hoy en día. Los famosos Kelper no son nativos de las Islas Malvinas. O sea, es población implantada. Este dato hay que tenerlo en cuenta. Bien. A partir desde 1833 hasta 1945, acá ya entramos, esto es lo que es antecedentes históricos, digamos. Sí. Acá ya entramos en la segunda parte de la columna, que son los reclamos diplomáticos en función de esa invasión. Desde 1833 hasta 1945, el gobierno argentino realiza algunas ponencias de índole diplomático, hay un intercambio de notas con lo que es el Reino Unido de Gran Bretaña, bueno, distintas cuestiones que van aconteciendo. Dato no menor, en 1820 el Reino Unido reconoce la soberanía de las Provincias Unidas del Río de la Plata. En consecuencia, por una cuestión de derecho hereditario, todos los territorios que eran del virreinato pasan a mano de las Provincias Unidas del Río de la Plata, post-independencia de 1816. O sea, ahí ya tenemos un elemento bastante importante porque las Malvinas son argentinas. Pero bueno, 1833 no da mucha bola a antiguos reconocimientos, así que por lo tanto se realizan una serie de reclamos diplomáticos desde 1833 a 1945. ¿Por qué pongo 1945 como año bisagra? Porque una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial se crea la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas, cuyo objetivo era aprender de la Primera y Segunda Guerra Mundial, que el mundo vuelva a un estado de paz, que se termine el quilombo, porque primero es muy costoso y después se llevan muchas vidas. Claro que sí. Entonces los países se dan una organización. Esa organización se la dan en la Conferencia de San Francisco. En criollo todos los países se juntan en San Francisco para hablar sobre la constitución de la ONU, por decirlo de alguna manera. Se llama carta igual, pero carta orgánica de la ONU o carta integradora de la ONU, no me acuerdo, pero es como la constitución de la ONU, es como la constitución de los países. Bien. En esa discusión que hay en la Conferencia de San Francisco, Mario Cancova, que era un diplomático argentino, expresa por primera vez la posición argentina con respecto a las Islas Malvinas y solicita que se revea la posición británica en esas islas. Es la primera reserva que formula el cuerpo diplomático de la República Argentina. Ahora bien, desde 1945 hasta 1960 que tenemos el primer granito, que es la famosa resolución 1514 o 1415, no me acuerdo, de 1960, que es donde se proclama solemnemente
que se ponga fin a las colonias en todas sus formas y manifestaciones. Acá ya hay un gran antecedente diplomático. Argentina se subleva a esta resolución de la ONU en sus reclamos diplomáticos, lógicamente. Esta resolución lo que habilita es que se formule un comité de 24 países miembros, que se haga una lista. Todos los países miembros tienen que hacer una lista de aquellos territorios que tienen que ser descolonizados. Inglaterra incluye las Islas Malvinas en esa lista. Por lo tanto, se habilita una discusión intracomité, que son en subcomités, digamos. O sea, vos tenés el comité y debajo tenés los subcomités que se debaten tópicos más micro. En el subcomité número 3, el doctor José María Rueda, un jurista argentino de la hostia, porque realmente el alegato jurídico que hace es extraordinario, defiende la posición argentina, hace una defensa desde el punto de vista histórico, político, social y moral y espiritual, lo cual es bastante novedoso en materia jurídica. Convence a muchos miembros de apoyar el reclamo argentino y logra la resolución 2065 del año 1965. Esa resolución es una resolución del comité en donde lo que dice es: insto a Argentina y al Reino Unido a que encuentren una solución pacífica de este conflicto. O sea, ese es el primer gran triunfo que tiene la República Argentina en materia. ¿Por algún lado para verlo o el texto está? No, el texto debería estar Bien, seguro, porque perfecto. fue una ponencia que hizo. Argentina tenía voz, pero no tenía voto en ese comité. Pero realmente la exposición jurídica, yo acá tengo un extracto, lo que pasa es que es muy largo para leerlo, pero realmente el alegato jurídico que hace el doctor es una cosa extraordinaria. O sea, de lo mejor que yo he leído en materia de derecho internacional público. Desde 1965, donde se insta a Argentina y al Reino Unido a solucionar pacíficamente sus controversias, hasta 1982 hubo algún tipo de avance, y muchos historiadores dicen que hubo por ahí una situación como bastante concreta de que casi Reino Unido reconoce la soberanía argentina en las islas, más o menos por la década del 70. El tema es que siempre las negociaciones quedaban estancadas. Claro. A partir de fines de los 70, el Reino Unido toma una posición mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque a partir de la resolución en realidad a partir de la resolución 1514 o 1415, después hay que googlearlo por favor, se consagran dos principios del derecho internacional público. Que esto es lo más importante de la columna para mí, que es el principio de la libre autodeterminación de los pueblos y el principio de la integración territorial de los estados. Bien, eso sí lo desglosamos. Es lo más importante. Estos dos principios que rigen en materia de derecho internacional público, básicamente en la cuestión Malvinas, ¿cómo aplican? El cuerpo diplomático argentino, hasta ayer, siempre sostuvo que Argentina, la soberanía en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, se rigen por el principio de integración territorial de los estados. ¿Por qué? Porque esto se sustenta en dos posicionamientos muy rápidos, que es una posición geográfica. Las Islas Malvinas están a 300 kilómetros de la plataforma. Están dentro de la plataforma continental y las costas argentinas a 350 kilómetros y de Gran Bretaña a 13.000 kilómetros. Y después por la cuestión histórica, porque aquellos territorios que componían el Virreinato del Río de la Plata le fueron heredados a las Provincias Unidas del Sur, en consecuencia heredados a la República Argentina. Bien. Y a su vez fueron reconocidos por Portugal a través del Tratado de Tordesillas, fueron reconocidos por los franceses en 1765 y fueron reconocidos por los británicos en 1820, que reconoce a las Provincias Unidas del Río de la Plata su independencia, y a través del Pacto Macerano, que fue un pacto en donde se le reconoce la soberanía a España. Inglaterra le reconoce a España la soberanía. Esto más o menos fue en fines de 1770 aproximadamente, cuando se retiran los ingleses de las Islas Malvinas. Bien, o sea, muy importante lo que estás mencionando porque es clave. Es totalmente clave, son principios que rigen el derecho, es la eterna discusión diplomática y es en donde más se sostiene el posicionamiento argentino. Y ahora, algo que también mencionaste antes que me quedé pensando, vos dijiste que no son nativos de las islas, los que están viviendo ahora, y muchos dicen, no, pero los nativos de Malvinas no quieren estar bajo el gobierno de Argentina, sino bajo el gobierno británico. Y ahí está la clave, la diferencia es que no son nativos, sino son impuestos por el Reino Unido. En términos jurídico-diplomáticos se lo considera población implantada. No es un pueblo que haya sido nativo de ahí. Malvinas tenía una población que fue expulsada en 1833. De hecho, la hija del gobernador Bernet es nativa falleció en 1924, pero es nativa de las Islas Malvinas. Era una persona que había nacido en las Islas Malvinas. Claro. O sea, la población nativa de las Islas Malvinas fue expulsada en 1833. ¿Y pasa a ser nativo el que nace ahí o igual sigue siendo implantado por más allá de haber sido...? No, bueno, hoy en día calculo que habrán nacido sin lugar a dudas. Sí, pero digo... Pero hablando de ese momento... Claro, al ser descendiente... Exactamente, desde el origen ya está mal, digamos. O sea, las Claro. raíces de ese árbol están torcidas. Claro. Por lo tanto, bueno, esa es la eterna discusión diplomática que se tiene entre
lo que dice Reino Unido y lo que dice Argentina. Reino Unido, ¿qué es lo que te dice? No, nosotros nos regimos por la libre autodeterminación de los pueblos. Esa es la posición que sostiene desde fines de la década del 70. Claro. Ahora bien, ¿qué pasa? En marzo de 1982, un empresario llamado David Duff manda a 39 obreros argentinos a la isla Georgias del Sur a hacer algún tipo de arreglos para una fábrica que lo había contratado el gobierno de Malvinas. Todos ellos argentinos. ¿Qué es lo que pasa? Porque este es el principal antecedente de por qué se desencadena el conflicto bélico de 1982. Estos obreros argentinos desembarcan en lo que son las islas Georgias del Sur, pero hay como una suerte de desinteligencia entre lo que decían las fuerzas, creo que se le denominan las fuerzas antárticas británicas, en donde dicen que estos obreros argentinos en realidad eran marinos argentinos, que eran de la fuerza, de la fuerza naval. Dicen que habían tiroteado dentro de las islas y que habían izado una bandera y cantado el himno. Los informes posteriores a la guerra lo que establecen es que había una bandera pero quedó dentro del buque, que ninguno era personal de Fuerzas Armadas ni nada por el estilo, eran todos obreros y laburantes de oficio. Nunca se izó la bandera y menos se cantó el himno nacional, y aquellos tiros que se escucharon pertenecían a marineros franceses que estaban cazando por la zona. Claro, bueno, nada que... Okay. ¿Qué es lo que desencadenó todo eso? ¿Por qué? Porque obviamente encuentran a estos obreros y los apresan, o sea, el gobierno de Malvinas, el gobierno británico ilegal de Malvinas, apresa a estos obreros argentinos. ¿Qué es lo que sucede? Hay una gran escaramuza diplomática, muy fuerte. Argentina manda a 15 marineros a buscar a esos obreros argentinos para traerlos de vuelta a lo que es la plataforma continental, a lo que es el continente. Reino Unido, la decisión que toma es traer un submarino nuclear, un portaaviones y 3 buques de guerra para estos 39 obreros argentinos. ¿Qué es lo que dice el gobierno militar argentino? Esto es un acto de agresión, se lo considera dentro del derecho internacional público. Un acto de agresión es obviamente un incumplimiento total de lo pactado por todas las resoluciones de la ONU. Acá me están agrediendo, y ahí el gobierno argentino toma la decisión, esto fue en fines de marzo de 1982, acelera la decisión que ya estaba planteada estratégicamente de recuperar las Islas Malvinas a través de la fuerza. Bien. El 2 de abril de 1982, entramos en la tercera parte de la columna, a través del operativo Rosario se gesta, valga la redundancia, de las Islas Malvinas. Un grupo de marines, capitanes anfibios, creo que se le dice el equipo anfibio, que eran marinos, desembarcan en la isla, se lo denominó, como bien dije, Operativo Rosario, no producen ninguna baja inglesa, o sea, toman las islas, se rinden todos en las Islas Malvinas, se recupera las islas, hay una sola baja argentina, que es la primera baja de los soldados argentinos, que es el capitán Giachino, que es el primero en dejar la vida por nuestras islas. Y ahí se inicia lo que es el conflicto bélico. Conflicto bélico que se desarrolla desde el 2 de abril de 1982 hasta el 14 de junio de 1982. Duró tan solo 3 meses aproximadamente. Sí. O sea, específicamente de la guerra no quiero hacer mucha mención porque realmente es un tema que está muy tratado. Voy a hacer algunas aclaraciones muy, muy breves. La actuación de la aviación argentina es reconocida en todo el mundo. Sí. De hecho, hay un piloto francés que combatió el nazismo, que es el más condecorado en la historia de Francia, que se llama Pierre Charleston, creo que es el apellido, que quiso acercarse a Argentina para hablar con los pilotos argentinos porque le pareció la acción más heroica después de la Segunda Guerra Mundial. Mirá. Después hubo algunas desinteligencias por ahí por parte de los altos mandos, hubo algunas falencias dentro de lo que fue las acciones tácticas, no así del accionar de los combatientes de Malvinas, que la verdad que pelearon con un valor y con una valentía realmente inaudita. Y que aparte muy jóvenes también, y desde la inexperiencia. Eran muy jóvenes, sí. Yo hablé de manera informal con un combatiente y yo le pregunté esta situación. Ellos tienen una cuestión que no les gusta tanto que les mencionen el tema de la juventud. Lo tienen como, porque eso se debió, que después lo voy a pasar a explicar, una política de desmalvinización, de ocultarlos, por decirlo de alguna manera. Eso me dejó muy en claro el combatiente, tampoco el término excombatiente tampoco aplica tanto. Ellos son combatientes y héroes. Héroes son aquellos que fueron y lastimosamente no volvieron, que sirvieron a la patria de esa manera. Hay mucha terminología que me quedó bastante marcada en lo que fue la charla, sí. Y la traigo también a... No, está bueno que hayas tenido la oportunidad de hablar con alguien que pasó por eso. Porque... La verdad que fue una charla bastante nutritiva. Yo siempre tuve un acercamiento con las Islas Malvinas, tuve una relación bastante particular con las Islas Malvinas. Perdón, ¿fuiste? Yo conozco las Islas Malvinas, sí. Fui uno de los pocos privilegiados que he ido.
Después obviamente por primera vez contaré mi experiencia y anécdotas en las islas. Pero bueno, después en lo particular de la guerra en sí mismo, hubo mucho revisionismo sobre si efectivamente Argentina tenía la posibilidad de ganar la guerra. Según informes de inteligencia británica y según las palabras de almirantes y jefes británicos, Argentina estuvo muy cerca de ganar la guerra de Malvinas. Estuvo nada más que, si se lograba aguantar 15 días más, los británicos se hubiesen retirado de las Islas Malvinas. Estados Unidos, contrario a lo que fue la doctrina Monroe, que América para los americanos se llamó en su momento, apoya al Reino Unido, su socio histórico. El apoyo que tuvo Argentina en las islas fue genuinamente muy escaso. Hay 3 países a los cuales resaltar, que son Perú, Bolivia y Venezuela. Sí. Venezuela, desde el punto de vista diplomático, siempre apoyó la posición argentina. Obviamente, en paralelo, ellos tienen una discusión muy fuerte con la Guyana por un problema similar con la región de Esequibo, creo que se llama. Y después Bolivia y Perú. Bolivia ofreció mandar 25.000 voluntarios y Perú creo que 30.000 voluntarios habían ofrecido para pelear en la guerra de Malvinas, lo cual eso configura algo bastante positivo. Argentina lleva, cuando empieza la guerra, el canciller argentino lleva el posicionamiento argentino y lleva la posición argentina a la OEA, que es la Organización de Estados Americanos. Votan todos a favor de lo que es América, salvo 4 países que se abstienen. Colombia, Chile, Trinidad y Tobago y obviamente Estados Unidos. Eso también configura algo y bueno, hay algunos posicionamientos con respecto para con Chile que creo que, a juicio con el diario El Lunes, creo que son bastante válidos la gran mayoría. La guerra finaliza el 14 de junio y yo quiero dejar un posicionamiento personal. Nosotros no nos rendimos. Nosotros hicimos un alto al fuego, que es distinto. O sea, Malvinas no nos vamos a rendir nunca. Es una causa que nos hermana y es una causa que nos va a unir hasta el final de nuestros días. Para mí, hablar de rendición implica renunciar a la soberanía por esas islas y yo particularmente no comulgo con esa premisa. Después de la guerra, mucho más creo que no se puede decir. Creo que es bastante loable que se esté hablando mucho y que se lleve a excombatientes. No, y que aparte, por lo que recién mencionás, como hay terminologías que capaz que uno utiliza que no están buenas. Quizás, no sé, mucho se habla de capaz que fue como una guerra desigual, ¿no? Sí, sí, claro. Y todo lo que ya sabemos, básicamente, pero está bien lo que marcaste, me quedé pensando. Sí. No, de hecho, por eso tampoco me quiero meter mucho porque, está perfecto. Por las dudas, ¿viste? Yo quiero respetar más, vale. Lo que sí puedo hablar es del presente y de lo que fue la política de desmalvinización. Bien. La política de desmalvinización procedió una vez finalizada la guerra de Malvinas, o por lo menos puesta en suspenso la guerra, consistió en olvidar a los combatientes. O sea, se los pasó un poco al ostracismo, no se les dio ningún tipo de contención psicológica. De hecho, hace poco en un programa de streaming habló un combatiente y dijo que cuando llegaron tuvieron problemas con un capitán porque les pidió que bajen formados y los muchachos querían bajar y solamente ir a la casa a ver a la vieja de la señora y nada más. Vale. Y se armó como una escaramuza, hasta se le pudo llegar a pegar una trompada al mismo capitán. O sea, ya la situación era realmente desbordante. Esa política de desmalvinización se fue trasladando con los años. Recién se recupera en la década de los 2000, en la década del 2010 por ahí, que empieza a haber una política de malvinización mucho más fuerte. Y después llegamos hasta lo que es el presente, propiamente dicho. Antes que nada, perdón, me acabo de acordar, hubo 649 héroes que dejaron la vida. Y el tema, aquellos que volvieron, hubo aproximadamente 300 combatientes que se suicidaron, lo cual eso deja una pauta y deja también de lo que fue esa política de desmalvinización y cuáles fueron sus consecuencias. Y de que en sí hoy sigue la guerra internamente para ellos. Exacto. No, bueno, eso ni hablar. No. Hay una cuestión psicológica genuinamente fuerte que no fue acompañada por el Estado argentino, o que mejor dicho fue acompañada tardíamente, como bueno, nos tiene acostumbrado un poco el Estado argentino y en todas sus facetas, digamos, y en todos sus poderes. En el presente hay algo bastante particular. En el día de ayer el presidente de la Nación, Javier Milei, hace un discurso contrario a todos los años de diplomacia argentina. Hace 2 comentarios. Primero, enarbola la bandera de la autodeterminación de los pueblos, o sea, una cosa que nunca había pasado en la historia de la diplomacia argentina. Y él vi un recorte de unos 20 segundos más o menos, es eso. Exactamente, él dice que apuesta a que Argentina sea potencia para que los Kelper quieran ser argentinos. O sea, ahí ya está una cosa genuinamente insólita, porque aparte esa cuestión esconde dos cuestiones, digamos. Primero, de orden diplomático, o sea, y posicionamiento jurídico también. Como argentinos, como Estado argentino, no podemos bregar por la autodeterminación de los pueblos, porque eso es contrario a nuestro interés nacional. O sea, lo que debe, nuestro principio que rige y en el cual nos regimos por la cuestión Malvina, es de integración de los territorios, integración territorial de los estados. Eso nos corresponde por posicionamiento geográfico, por cuestión política, por cuestión moral y por cuestión histórica, que fue el derecho hereditario. O
sea, esa porción, esas islas, tanto Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, nos pertenecen. Y no hay ningún tipo de discusión y ningún gobierno argentino de poner en tela de juicio aquello. Y no lo hizo desde 1945, desde la ONU, que se empezó más los posicionamientos diplomáticos, pasaron signos políticos de todos los ámbitos y siempre se fue en la misma línea. Recién mencionaste, perdón, lo que es, que pertenecen a Argentina por los diferentes ítems que mencionaste. Sí. Quiero ir para el lado de Inglaterra. Sí. ¿Cuál es decir, ¿por qué nos pertenece a nosotros? ¿Por qué desde el lado de Gran Bretaña? Eso fue lo llamativo que hizo el presidente Milei, porque el presidente Milei avaló la teoría de Gran Bretaña. Gran Bretaña se sostiene bajo el principio de la autodeterminación de los pueblos. Ellos hicieron un plebiscito en algún momento y dijeron que querían seguir siendo colonia británica o querían seguir siendo británicos, lo cual no tiene ningún sentido. O sea, ni siquiera le encuentro una comparación así del día a día, pero es población implantada, no tiene ningún tipo... A ver, quiero ser muy claro. Los Kelper quieren ser británicos, no hay ningún problema, pero que lo sean en Gran Bretaña. Malvinas es nuestro. O sea, de eso no hay ninguna duda. Claro. Si quieren decidir ser británicos, perfecto. Del continente para allá. O sea, del continente para acá esto es todo nuestro. O sea, el tema es que, obviamente hay que seguir intensificando los posicionamientos diplomáticos. Y si no, obviamente yo no quiero hacer ningún llamado a nada, pero puede haber otros medios a los cuales yo me suscribo 100% y quiero fijar posición en aquello. Y después otra cosa que dijo Milei muy llamativa, que él siempre habla de que como vamos a ser potencia, nos van a elegir a nosotros. Y eso esconde un posicionamiento político, un posicionamiento moral muy grande, porque nosotros no escogimos ser argentinos porque vamos a ser grandes en algún momento. Claro. Nosotros escogimos argentinos por la mera defensa de nuestra bandera y de nuestra patria. O sea, y después nosotros vamos a ser grandes ese país, pero no es que yo elijo esto por su grandeza. Es lo mismo que ser hincha de Boca porque tiene no sé cuántas Copas Libertadores, Independiente lo mismo. O porque son la mitad más uno, claro. No tiene mucho sentido eso. O sea, claro. Es realmente, y es presidente de la República. Yo entiendo que hoy en día está todo muy banalizado, medio que ya no importa nada y es un viva la joda constante, pero creo que estas cuestiones no hay que dejarlas pasar. Igual juegan al baiteo, como dice la juventud, y siguen boludeando con esos discursos, pero en algún momento les va a salir mal. Bien. La finalización de esta columna... Viene como con un broche. Sí, la frutillita del postre es una carta. Tengo varias cartas, pero... Igual después hay preguntas, yo tengo preguntas. Hay comentarios de YouTube también. Listo, perfecto. Primero las preguntas y después finalizamos. Listo. Si se me da la posibilidad de... Antes que nada, saludamos a los que están en vivo por streaming. Recordamos que estamos en YouTube y en Unilike Radio. Primero... Unidad Básica de CRV, Mercado de Hacienda, vamos facha, saludos a los compañeros en el estudio. Y por otro lado, Julieta Milazo, Gastón Ferreiro, el mejor abogado que conozco, placer enorme poder escucharlo. No, pasa, no es imparcial, es mucho, es una amiga de toda mi vida. Pero hay que reconocer que hay veces que las personas que miran pueden ser objetivas también. Claro, porque no. Lo que pasa se corren de ese lugar. Hay casi 26 años de amistad, entonces no importa, sé pero qué tanto... Bueno. Es como que lo diga tu mamá o tu abuela, es lo mismo, pero a veces es objetivo. Cada uno tiene su opinión. Recibí el mensaje. Recibo. Quiero ir también por un lado, mencionaste que hubo un proceso de desmalvinización. Sí, correcto. Y se empezó a tomar con fuerza o malvinización a partir de los 2000, del 2010. Sí, correcto. Obviamente se está muy lejos que vuelvan a ser, sabemos que son argentinas, pero de la teoría para el mundo, que vuelvan a serlo argentinas y la vista de todos, y que estuvo muy lejos. ¿Qué tan cerca o cuándo fue el momento de decir... no estamos tan lejos? Esto que se está planteando, hay chance que vuelva a hacerlo a partir del diálogo. Hubo un año en que me digas, estamos bien, estamos recuperando mucho terreno a nivel mundial. No sé, un decir, ¿no? En 2010 que se plantó cara enfrente de toda la ONU y demás organizaciones, que me digas, mira, este año no estábamos tan lejos, que sean 100% argentinas a la vista de todos y no solo a la vista nuestra. Hay un antecedente histórico que fue más o menos entre 1970 y 1977. Genuinamente hubo conversaciones muy avanzadas y estuvo genuinamente cerca, más por presión política de la época y demás. El tema que después todo se termina truncando. Pero yo tengo grandes expectativas para el futuro. Bien. Creo que sin entrar en la política inglesa, porque no es el objeto de la columna del día de hoy, pero Inglaterra está yendo a un proceso en donde las nuevas generaciones... bregan por la descolonización de los territorios. Mira. Y además ellos están atravesando un proceso interno bastante fuerte, con muchas corrientes inmigratorias y demás. Las posiciones mucho más conservadoras van perdiendo lugar de a poco. Hay que ver si después resurgen los nacionalismos más conservadores o no, depende.
Pero creo que en un futuro de entre 20 y 50 años creo que se puede, obviamente 20 y 50 años en términos personales es mucho, pero en términos históricos no es nada casi. Claro. Pero hay una gran perspectiva. Hay un nuevo mundo que se está configurando ahora, como dije en una anterior columna, con Trump, Putin y el Papa, que yo ahí suscribo a la teoría de Guillermo Moreno, que es un político argentino. Yo creo que hay un nuevo orden y en ese posicionamiento Argentina, en ese nuevo mundo, Argentina se puede posicionar de una manera interesante y puede pelearle por ahí al Reino Unido que ellos reconozcan la soberanía, porque la soberanía ya es nuestra, pero que ellos reconozcan la soberanía y se termine esa ocupación ilegal de imperialismo ya completamente caduco. Y quiero retrucar la pregunta, vos mencionaste en los 70, Sí. Yo quiero ir al lado posguerra. ¿Cuándo crees que hubo un acercamiento fuerte del gobierno argentino para con las islas? Viste que dijiste, se le empezó a dar importancia en este nuevo milenio, que decís, bueno, hay una buena movida por el lado del gobierno desde lo legal, desde lo político, de decir, bueno, si se sigue este curso del agua, de acercarse, no estamos, no digo tan lejos, pero estamos un poquito más cerca. No, cerca no, desde a partir No, pero un poquito más cerca de lo lejos que estamos. No, jurídicamente se han intensificado mucho los reclamos a partir de los gobiernos desde 2003 hasta 2014 hubo mucha intensificación. El gobierno de los Kirchner fue bastante, a la luz de los hechos, y esto es data objetiva, fue bastante malvinizador en ese sentido. Pero cerca como de que Reino Unido considere, no, porque los posicionamientos argentinos se fueron endureciendo cada vez más. Entonces la posibilidad de diálogo, mientras nosotros nos endurecíamos, Reino Unido lógicamente se endurecía, entonces el diálogo estaba medio caduco. A ver, diplomáticamente siempre hay diálogo, eso desde ya, digamos. Pero con este tema, cada vez que se iba a plantear a la ONU y demás, bueno, las caras no eran de las mejores por ahí. Así que genuinamente no, en ningún momento hubo un acercamiento como lo fue en la década del 70 por ahí, que ahí genuinamente se estaba muy cerca. Nunca volvió a haber un acercamiento de igual índole, lamentablemente, ¿no? Pero yo creo que se dará. En el corto mediano plazo, en términos históricos, yo creo que se va a dar. Okay. Está buena esa perspectiva de pensar a futuro Sí, de no qué hay va que a ser pasar. Sí, siempre hay que claro. pensar así. Claro ¿Vos hay alguna pregunta? Si no, vamos con No, el cierre vamos con el cierre, que estoy intrigada porque tiene el librito ahí. Sí, Sí. estamos bien. No sé por dónde va a ir. No, y esto es una caja Pandora. No, esta es una carta del sargento ayudante Ramón porque no leo bien, Gumercindo Acosta a su hijo Diego. Por las dudas, Gasti, cerca del micrófono. Ah, perdón. Ahí está. Mira, lo voy a leer así. Excelente. Como, mira, extraordinario. Querido hijo Diego, ¿qué tal, muchacho? ¿Cómo te encuentras? Perdóname que no me haya despedido de ti, pero es que no tuve tiempo. Por eso es que te escribo para que sepas que te quiero mucho y te considero todo un hombrecito. Y sabrás ocupar mi lugar en casa cuando yo no estoy. Te escribo desde mi posición y te cuento que hace 2 días íbamos en un helicóptero y me bombardearon. Cayó el helicóptero y se incendió. Murieron varios compañeros míos, pero yo me salvé y ahora estamos esperando el ataque final. Ya salvé a 3 compañeros de entre las llamas. Te cuento para que sepas que tienes un padre del que puedes sentirte orgulloso y quiero que guardes esta carta como un documento por si yo no vuelvo. O si vuelvo, para que el día de mañana, cuando estemos juntos, me la leas en casa. Nosotros no nos entregaremos, pelearemos hasta el final. Y si Dios y la Virgen permiten, nos salvaremos. En estos momentos estamos rodeados y será lo que Dios y la Virgen quieran. Un gran abrazo a tu madre y a tu hermana. Cuídalos mucho como un verdadero Acosta. Estudia mucho, viva la patria. Este sargento ayudante fallece el 10 de junio combatiendo en las proximidades del Monte Dos Hermanas. Bien. La política de malvinización tiene que ir hacia este lugar. Malvinizar quiere decir romper con esa lógica del individualismo, romper con la mezquindad del individualismo y centrarnos en la comunidad. Es decir, malvinizar quiere decir recuperar y que el valor y la valentía que tuvieron estos héroes al momento de pelear en Malvinas que tenga un sentido. No un sentido propiamente dicho en lo que es el ámbito de la pelea, sino en un sentido que se recupere ese sentido histórico y moral para malvinizar y para que la soberanía de las islas vuelvan a ser argentinas, que lo volverán a hacer.